Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6, así dice, mis hermanos, la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La responsabilidad de los creyentes siempre ha sido sostener y defender la verdad del Evangelio. Y este tesoro, mis hermanos, desde el principio mismo, ha enfrentado intentos de ser corrompido. Y ya en los días del apóstol Pablo surgían falsedades que amenazaban la pureza del mensaje de la cruz. Pablo tuvo que luchar y tuvo que corregir con firmeza porque sabía que solo el evangelio verdadero salva y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo distorsionan. El evangelio es la maravillosa noticia de que pecadores como nosotros somos declarados justos, no por méritos propios, sino únicamente por la gracia de Dios mediante la fe sola en Jesucristo. Nuestra única esperanza descansa en la obediencia perfecta y la justicia impecable de Cristo que nos es dada y no hay otro fundamento. Imaginen entonces la profunda alegría que sintió Pablo al escuchar que sus hermanos en Filipos no solo habían recibido este evangelio, sino que permanecían firmes en el evangelio, participando juntos en esta verdad. Mira cómo lo dice el versículo 5 de nuestro texto de estudio. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esa gratitud gozosa, nacida de ver la obra de Dios y la fidelidad de ellos al evangelio, es lo que estudiaremos hoy en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Los creyentes en Filipos estaban comprometidos con la misión del evangelio, y escucharon ese mensaje de labios de Pablo allá en Hechos capítulo 16, texto que estuvimos recorriendo hace 8 días de manera rápida. Ellos comprendieron, ellos creyeron el mensaje de las buenas nuevas, contendieron por ellas. Y sus vidas, las vidas de los filipenses, sin duda estaban dando fruto del Espíritu y mostraban una fe genuina que había abrazado a Cristo. Por eso Pablo les escribe con un corazón lleno de gozo al escuchar de su caminar, al escuchar de esta amada iglesia. Ahora, Pablo escribe aproximadamente esta carta entre los años 60 y 62 después de Cristo, bajo arresto domiciliario en Roma, y junto con Timoteo redacta una carta personal, afectuosa y entrañable. Y leerla, como dice el comentarista Dennis Johnson, es como escuchar a escondidas las cartas de amor de otra persona. Él escribe a la iglesia en Filipos, incluyendo a sus líderes, pastores, diáconos, a todos los santos en Cristo Jesús. Los considera sus compañeros de milicia, hermanos valiosísimos en la causa del evangelio, creyentes que amaban la verdad de Cristo y deseaban sinceramente el avance del reino. Y siguiendo entonces esta costumbre epistolar de su tiempo, después del saludo inicial que vimos en el versículo 1 y 2, viene ahora la sección de acción de gracias.
Y Pablo adopta esta forma, mis hermanos, pero la llena de un profundo sentir cristiano. En los versículos entonces que estaremos considerando en la mañana de hoy, Filipenses 1, versículo 3 al versículo 6, el apóstol expresa. Y de esta manera he dividido el sermón en 3 puntos. El primer punto abarca los versículos 3 y 4, que le he titulado El contenido de su oración, que está marcado por la gratitud y el gozo. El segundo punto del sermón abarca el versículo 5, y es la razón específica de la oración de Pablo, la constante participación de ellos en el Evangelio. Y finalmente, como punto 3, nos enfocaremos en el versículo 6, que es la confianza que tiene Pablo basada en la obra fiel de Dios en ellos, en los filipenses. Así que el propósito de Pablo es animar a sus hermanos, a la iglesia en Filipos, y que al estudiar hoy esta carta tan gozosa, mis hermanos, también seamos nosotros alentados y fortalecidos en Cristo Jesús. Mi deseo y mi oración durante toda esta semana ha sido para que cada uno de nosotros siempre veamos y consideremos la iglesia local como ese lugar especial a la cual pertenecemos. Que aunque lleguemos aquí con corazones atribulados, cansados, con cargas, con luchas y con las aflicciones diversas de este mundo, podamos encontrar aquí el consuelo de Dios. Y que al congregarnos y al oír juntos la palabra de nuestro Dios, seamos alentados, seamos guiados, seamos moldeados para que cada día sigamos creciendo en ese amor por Cristo y en el amor fraternal que nos compete. Miremos juntos los versículos 3 y 4, que es el primer punto de nuestro sermón, donde Pablo expresa el contenido de su oración. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En el mundo antiguo era común empezar cartas dando gracias a los dioses, pero Pablo, sin lugar a dudas, rechaza esa idolatría. Él conoce al único Dios verdadero y vivo, y fíjense lo que dice. Él no solo dice, doy gracias a Dios. Él dice, doy gracias a mi Dios. Es una afirmación personal. Este no es un Dios lejano. Es el Dios con quien Pablo ha tenido una relación íntima. El Dios a quien conoce, el Dios a quien ama, es el Dios a quien adora. Y al decir Pablo, mi Dios, no está apoyando tampoco la idea moderna de que cada uno tiene su propio Dios. No, el Dios de Pablo es el Dios creador, soberano, el que hizo todo de la nada y dirige todas las cosas según su voluntad. Decir mi Dios significa que este Dios único y verdadero es aquel a quien Pablo pertenece por completo. ¿Y por qué Pablo puede hacer una afirmación como estas? Porque este Dios no solo lo formó en el vientre, sino que lo redimió radicalmente. Recuerden su historia. Pablo, Saulo, perseguía a la iglesia, creyendo hacer lo correcto, hasta que el Cristo resucitado lo confrontó camino a Damasco, en Hechos 9. El mismo Dios que lo creó es el mismo Dios que lo rescató de su pecado y de la rebelión mediante la obra salvadora de Cristo en la cruz. Por eso, con profunda gratitud, Pablo puede decir, Él es mi Dios, mi creador, mi redentor.
Cuando Pablo dice, doy gracias a mi Dios, a continuación va a decir, siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él no solamente está expresando gratitud, sino que también está permitiendo asomarnos por la ventana de su vida íntima de oración. Pablo nos está mostrando, en otras palabras, qué es lo que él ora a Dios en lo secreto acerca de los filipenses. Y a menudo, mis hermanos, nosotros guardamos nuestras oraciones como algo privado. Pero Pablo está compartiendo su corazón agradecido. Pablo sabía, entendía que dar gracias a Dios es algo esencial en la oración, tal como lo demuestran, por ejemplo, repetidamente los salmos con sus palabras de gratitud y de alabanza. Vamos todos, por ejemplo, al Salmo 100. Vamos a leer el Salmo 100 completo, son 5 versículos. Salmo número 100. ¿Estamos allí? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que, mis hermanos, volviendo a lo que hay en la mente de Pablo, el contexto es claro. Pablo, al recordar a los filipenses, mientras él ora, su corazón se llena de gratitud. Y esto nos lleva a una lección práctica para nuestra propia vida de oración. Y es que la oración no debe girar solo en torno a nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a pensar en los demás, a incluir la intercesión por los hermanos y los demás, llevando sus cargas, llevando sus necesidades y llevando sus anhelos ante el trono de la gracia. Mira, por ejemplo, cómo lo dice Pablo en Filipenses 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De hecho, la oración por otros no debe ser vista como un deber. Como lo expresó John MacArthur, la intercesión fiel y sincera es mucho más que una obligación, es un gozo. Los intercesores fieles se preocupan más por las necesidades y el bienestar de otros que por los suyos. Y esta clase de oración gozosa, mis hermanos, y enfocada por medio del apóstol Pablo, era lo que a él lo caracterizaba. Su preocupación constante por los filipenses, sin lugar a dudas, era profunda y era personal. Él pensaba constantemente en los filipenses. Y ese recuerdo, combinado con la obra de Dios en sus vidas, producía gratitud. Había una rica historia entre ellos, desde aquella fundación de la iglesia narrada en Hechos 16. Y Pablo se mantenía al tanto del caminar espiritual de esta iglesia y reflejaba su cuidado en constante oración por ellos. Pablo conocía muy bien a los filipenses. Pablo sabía de los progresos de esta iglesia. Pablo sabía de los desafíos que afrontaba esta iglesia. Pablo sabía también de situaciones que debían ser corregidas en esta iglesia. Pero había un amor mutuo. Había una relación entrañable, había una verdadera amistad en el Evangelio.
Y al pensar entonces Pablo en estos amados creyentes, tal vez venía a su mente el rostro de Lidia, tal vez venía el rostro a su mente del carcelero. Pablo agradecía profundamente a Dios, su corazón se llenaba de gratitud. David Burr dice: muchos de nosotros tenemos nuestras facultades críticas más desarrolladas que nuestra gratitud. Como consecuencia, al considerar a nuestros hermanos en Cristo, lo primero que nos llama la atención son sus defectos y carencias, no la obra de gracia que Dios está llevando a cabo en sus vidas, ni siquiera las cosas positivas que están contribuyendo a la vida de la iglesia. No así el apóstol. Él era realista en cuanto a sus lectores y sabía perfectamente que sus vidas sufrían deficiencias y necesitaban corrección. Pero aún más importante para él era el hecho de que habían abrazado el evangelio, habían nacido de nuevo y estaban dando evidencias del fruto del Espíritu en sus vidas y de estar creciendo en la gracia. ¿Necesitan oración? Ciertamente, pero nada más pensar en ellos, el apóstol desea dar gracias al Señor. Pero, ¿cómo exactamente? Al pensar en ellos, cuando el apóstol Pablo pensaba en ellos, agradecía a Dios. Y la clave, mis hermanos, está en qué es lo que recordaba el apóstol Pablo y cómo él lo interpretaba. ¿Qué es lo que Pablo recordaba y cómo Pablo interpretaba esto? Y es que Pablo, recordemos, estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Pero Pablo, bajo arresto en prisión, reflexiona y medita sobre las bendiciones de Dios y sobre el cuidado de Dios manifestadas a él a través de esta iglesia amada, los filipenses. Él pensaba, mis hermanos, estando en prisión, en ese apoyo constante y en cómo Dios había impulsado a esta iglesia amada para sostenerlo a él. Mis hermanos, Dios a menudo nos muestra su amor y cuidado a través de las acciones y las palabras de otros hermanos, de otros creyentes. Por eso, cuando alguien es una bendición en tu vida, debemos dar gracias a Dios por esa persona. Y Pablo lo hacía constantemente. De hecho, se ha señalado que Pablo rara vez agradecía por cosas. Sus acciones de gracias son frecuentemente por personas, porque Pablo valoraba profundamente las relaciones que Dios le permitía tener, las relaciones que Dios le había dado. Vamos, por ejemplo, a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Vamos a ver aquí cómo Pablo se dirige a otra iglesia muy amada. Mira cómo lo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pensemos entonces nuevamente en la situación de Pablo. Pablo estaba en prisión. Pablo se hubiera podido centrar en sus problemas, pero como observa Dennis Johnson, el enfoque de Pablo es otro. Pablo les habla con cariño a esta iglesia y es evidente por la carta que Pablo sentía un profundo afecto por la iglesia de los Filipos. Dennis Johnson sigue diciendo, aunque como todos tenían fallas, era una comunidad fácil de amar para él, no le causaban el mismo dolor que otras iglesias. El apoyo continuo, hermanos, de los filipenses era para Pablo una evidencia de que Dios no lo había olvidado. El apoyo continuo de los filipenses a él
era una evidencia clara de que Dios no lo había olvidado, de que Dios le seguía proveyendo cuidado a través de ellos, a través de esta iglesia amada. Y fíjense, mis hermanos, que Pablo no tenía sentimientos encontrados hacia los filipenses. La gratitud de Pablo es completa. Siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Y significa entonces que los filipenses eran perfectos? Claro que no. Ninguna iglesia lo es. Pero como nos recuerda y leímos David Burt, él era realista. Pablo era realista en cuanto a sus lectores y sabía perfectamente que sus vidas sufrían deficiencias y que necesitaban corrección. Pero aún más importante para él era el hecho de que habían abrazado el evangelio, habían nacido de nuevo y estaban dando frutos del Espíritu en sus vidas y de estar creciendo en la gracia. Amaban el evangelio, exaltaban a Cristo. Había un amor mutuo con Pablo y un celo por la misión, el dar a conocer el mensaje de las buenas nuevas. Y una iglesia así, centrada en el evangelio y en Cristo, es una inmensa bendición, mis hermanos, porque tarde o temprano se convierte en un motivo de gratitud para otros. Noten cómo culmina el apóstol Pablo su pensamiento en el versículo 4, pero leamos nuevamente desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. Gozo. Esta palabra es una nota clave que resonará unas 16 veces a través de la carta en 4 capítulos que contiene. Y es un gozo que contrasta radicalmente con la búsqueda vacía de satisfacción que ofrece el mundo y sus promesas rotas. El gozo cristiano es totalmente diferente en su naturaleza y origen. Es el gozo mismo de Cristo en nosotros que es aplicado por el Espíritu Santo y que está anclado en su victoria eterna sobre el pecado y sobre el mundo. Ese es el gozo sobrenatural que llenaba al apóstol Pablo mientras estaba en prisión y es el único gozo verdadero y duradero que nosotros también podemos y debemos anhelar. Entonces, ¿cuál es exactamente la conexión entre la gratitud de Pablo en el versículo 3 y el gozo de Pablo en el versículo 4? ¿Cuál es exactamente esa conexión? Bueno, aunque el gozo es fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, la gratitud dispone el corazón del creyente para experimentar el gozo más plenamente. Mis hermanos, un corazón agradecido no produce gozo por sí mismo, pero un corazón agradecido sí se convierte en un terreno fértil para que el gozo tarde o temprano florezca con toda libertad. Y ese proceso lo vemos en Pablo. Él está en Roma, bajo arresto domiciliario, y él mientras está en prisión medita en las bendiciones, medita en las misericordias, medita en el cuidado de Dios, aquellas o especialmente aquellas manifestadas a través de los filipenses. Y esta reflexión del apóstol Pablo enfocada en la bondad de Dios, ¿qué hace en el apóstol? Lo impulsa a dar gracias a Dios. Un corazón agradecido, profunda gratitud. Acompáñame a Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Salta al versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta gratitud, esta actitud del apóstol Pablo de gratitud, mis hermanos, es clave. Y es clave para nosotros también, porque combate directamente ese sentido que hay en nuestros corazones de merecimiento y orgullo, y nos empuja a la humildad. Es como si al reconocer las bendiciones nos pusiéramos delante de Dios diciendo: Señor, ¿quién soy yo para recibir tanto bien? ¿Quién soy yo para conocer a estos hermanos tan maravillosos que tengo a mi lado y para experimentar tu gracia? Yo no merezco nada de esto. Todo es un regalo inmerecido por tu misericordia. Amada iglesia, agradecer es confesar que todo es por gracia. Y es de esta gratitud humilde que brota el gozo mencionado en el versículo 4. No se trata solamente de una alegría superficial o de una alegría que depende de tus circunstancias, sino de ese gozo profundo y espiritual que es marca de todos los creyentes. Este gozo, que es fruto del Espíritu, no es algo natural para un corazón caído. Es algo que debemos buscar y por lo que debemos tú y yo luchar espiritualmente. Vayamos todos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Salta al versículo 22. Mas el fruto del ¿qué? Del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis hermanos, lo que vemos en el pensamiento de Pablo es una reacción en cadena. Es una reacción en cadena espiritual. Pablo recuerda las bendiciones, el cuidado de Dios, medita en ellas. Y eso lo conduce entonces ¿a qué? A una gratitud humilde en su corazón. Y esa gratitud humilde en su corazón abre paso al gozo que es producido por el Espíritu Santo. Y ese gozo en Dios va a motivar sí o sí a más gratitud. Por esta razón, la gratitud es una disciplina espiritual. Porque constantemente tú y yo debemos recordar y meditar intencionalmente en lo bueno que es Dios y en sus misericordias, incluso en medio de este mundo caído. Vivimos rodeados de circunstancias que fácilmente nos impulsan a la queja. Es la atmósfera natural de este mundo caído y de nuestros propios corazones que están en un proceso de santificación.
Pero lo que debemos hacer es llevar nuestro corazón, que a menudo es murmurador y quejumbroso, y ponerlo intencionalmente ante la majestuosa belleza de la fidelidad inmutable de Dios y sus innumerables misericordias, y escoger meditar activamente en ellas todo el tiempo. Como lo expresó también el escritor Jerry Wilson. Escucha con atención esto que dice: si te cuesta ver la mano del Señor en tu camino o enfrentas un futuro incierto, mira hacia atrás sobre la cordillera de su fidelidad. Pico tras pico en tu pasado, donde Dios ha intervenido. Y luego ve sobre todos esos picos el monte Calvario, donde en amor su Hijo murió por ti. Mis hermanos, detenernos a meditar en la fidelidad pasada de nuestro Dios, culminando en la cruz de Cristo, es el antídoto que el Señor ha provisto contra la ingratitud y la queja, y es también el combustible indispensable para vivir una vida marcada por gratitud constante. Cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el Calvario, nuestro corazón sin lugar a dudas encuentra razones suficientes para dar gracias a Dios aún en medio de las pruebas que estés atravesando. Ahora, es crucial entender que esta gratitud de la que venimos hablando no implica ignorar o negar el dolor en las dificultades de la vida, porque podemos y a veces debemos lamentar nuestras pérdidas y clamar a Dios con un corazón quebrantado. Nuevamente los salmos son un claro ejemplo de esto, y esto nos enseña, amada iglesia, que la gratitud bíblica puede y debe coexistir con el lamento. ¿Por qué? Porque nuestra gratitud no está condicionada a las circunstancias de tu vida. La gratitud que fluye de nuestro corazón no está condicionado a las circunstancias de tu vida o que tus circunstancias sean placenteras o fáciles. Su fundamento es mucho más sólido, descansa en el carácter inmutable de Dios mismo. Y Job lo entendió profundamente. Habiéndolo perdido todo, su respuesta no fue maldecir, sino adorar al Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. La dignidad y el valor de Dios no dependen de nuestras circunstancias. La gloria de Dios, darle gloria a Dios no depende de nuestras circunstancias. Dios es siempre digno de nuestra adoración, de nuestra reverencia y de la gratitud. Y con esto, mis hermanos, vamos a ir pasando al versículo 5. Sin embargo, quiero recordar el capítulo 1 de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 18. Mira lo que dice, déjame te lo leo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pasemos al versículo 5 y con esto nos adentramos en la segunda parte de nuestro sermón, que es la razón específica de la oración de Pablo, la constante participación de ellos en el Evangelio. Pablo dice que da gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Y qué significa exactamente esta comunión en el Evangelio? La palabra comunión, la palabra griega aquí es koinonía, que no se trata de una simple reunión social o de alguna afiliación superficial, es algo mucho más profundo, como explica acertadamente Tony Mérida en Filipenses. Koinonía
Se refiere a la amistad centrada en el Evangelio, así como una misión compartida de proclamación del Evangelio. Implica, por tanto, un vínculo que está centrado, mis hermanos, en una relación íntima y personal en Cristo, una amistad en Cristo y un compromiso activo de todos los creyentes, la tarea de dar a conocer ese evangelio. Esa es la misión. Es una participación activa y con obligaciones mutuas, muy diferente a un club secular. David Burr dice al respecto: dos personas que son socios de un club deportivo o que militan en un partido político o que ven la misma comedia en el teatro, tienen coinonía, en el sentido de participar juntas en una misma actividad con un mismo fin, pero por lo demás no sienten necesariamente ningún compromiso personal la una con la otra. En cambio, dos personas que participan en la iglesia de Cristo adquieren inevitablemente obligaciones y responsabilidades recíprocas. No podemos pertenecer a la familia de la fe y tener a Dios por Padre sin tener a los demás creyentes por hermanos. Participar en la asamblea de los santos nos involucra necesariamente en el amor fraternal y en relaciones entrañables de profundo afecto y compromiso. Y lo notable aquí es que esta coinonía había sido constante y perseverante. Mira cómo dice el apóstol Pablo: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y ese primer día probablemente nos remonta al momento del inicio de la iglesia en Filipos, narrada ya en Hechos 16, cuando Dios mismo inició su buena obra en ellos. Y desde ese mismo instante abrazaron la fe y se convirtieron en hermanos activos de Pablo. Y una prueba clara de esto, mis hermanos, fue el generoso apoyo financiero que envió la iglesia de los filipenses a Pablo bajo arresto domiciliario por medio de nuestro hermano Epafrodito. Pablo agradecía profundamente a esta iglesia por esa ayuda, pero Pablo entendía que esa ayuda brotaba de algo mucho más fundamental, de que los filipenses se habían entregado primeramente al Señor. Alguien dijo: así como los filipenses enviaron su ayuda generosa a Pablo por medio de Epafrodito, no lo hicieron por mera obligación o por simpatía humana, sino porque ya se habían entregado completamente al Señor. Su generosidad fue el fruto de una devoción más profunda: pertenecer a Cristo y vivir para su gloria. De la misma manera, en nuestras iglesias locales, el compromiso financiero de cada miembro no debe verse como un deber externo, sino como una manifestación concreta de su entrega al Señor. Cuando nuestros corazones están rendidos a Cristo, nuestras manos se abren con gozo para sostener la obra del Evangelio. Además, la coinonía de esta amada iglesia de Filipos no se limitaba solamente a apoyar la misión desde distancia. No, también implicaba, mis hermanos, el propio compromiso de esta iglesia localmente y de su testimonio en Macedonia. Ellos vivían y compartían continuamente el Evangelio donde Dios los había puesto, luchando por la fe, como Pablo les exhortará a seguir haciendo. Mira cómo lo dice Filipenses 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por lo tanto, cuando Pablo pensaba en este vínculo
Cuando Pablo pensaba en esta amistad en Cristo que tenían, cuando Pablo meditaba en la colaboración mutua en la misión más grande, cuando Pablo pensaba en el apoyo sacrificial de esta iglesia para con él, cuando Pablo pensaba en el testimonio local perseverante de esta iglesia, el corazón de Pablo se llenaba de gratitud y de gozo hacia Dios porque tenía hermanos fieles en la causa más grande del universo, que es predicar el evangelio. Y después de celebrar entonces esta valiosa participación de los filipenses en el evangelio, como lo hemos visto en el versículo 5, Pablo va a elevar la mirada de la iglesia en el versículo 6. Y esto es lo que nos conduce al tercer punto de nuestro sermón. Pablo va a elevar la mirada de los filipenses en el versículo 6, porque Pablo va a pasar de la fidelidad de ellos a un fundamento mucho más sólido, a la fidelidad de Dios en ellos. Leamos desde el versículo 3 y culminamos en el versículo 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, esta es la noticia crucial para nuestra seguridad, de que nuestra seguridad eterna no radica y no descansa en nuestra propia capacidad de perseverar, sino en que Dios es fiel con nosotros. Es su compromiso inquebrantable con su iglesia, que será presentada sin mancha ni arruga y vestida de lino fino en aquellas bodas del Cordero. Aquellas bodas del Cordero que nos aguardan. Por eso Pablo puede afirmar con absoluta certeza, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta misma confianza debe animarnos profundamente a nosotros hoy. Fijémonos bien. ¿Quién comenzó la buena obra? No fue Pablo, aunque Pablo fue el que les predicó el evangelio. Fue Dios mismo. Como nos recuerda Alec Mottier, la historia profunda de cada conversión es una obra de Dios que se origina antes de la fundación del mundo, cuando Él nos escogió en Cristo. Así que el comienzo de esta buena obra se remonta a la elección eterna de Dios. Es una obra gloriosísima como su obra creadora en Génesis. Pablo dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero nota que el apóstol Pablo dice que esta obra es intrínsecamente buena. Es una buena obra porque nos ha rescatado del pecado y nos ha transferido a la esfera de su gracia y vida nueva. Nos ha transferido de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Y el mismo Dios que ha comenzado esta buena obra es quien la perfeccionará, porque el carácter inmutable de Dios es nuestra máxima garantía. Como lo expresa William Hendrickson, Dios, por lo tanto, no es como el hombre. Los hombres hacen experimentos y dejan las cosas a medio hacer, pero Dios ejecuta sus planes hasta el final y con éxito.
Amada iglesia, Dios no tiene proyectos inacabados en su taller. Él no va a descansar hasta completar su obra de gracia en cada uno de nosotros. Por esta obra gloriosísima y maravillosa es que nosotros somos llamados santos en Cristo Jesús. No por nuestros propios méritos, sino por la acción de Dios en nosotros. Y esta promesa gloriosa, hermanos, es y será para todos los creyentes de todas las épocas. Y el objetivo de esa obra salvadora, el objetivo de esa obra santificadora es llevarnos fielmente hasta el día de Jesucristo. No es un día pasado, es un día futuro. David Burr vuelve a decir: la obra de nuestra santificación, de nuestra transformación de gloria en gloria hacia la imagen del Señor, es un largo proceso, no un acto instantáneo, pero la clara implicación de las palabras del apóstol es que Dios no descansará hasta completar su obra de gracia en nosotros. El proceso puede ser lento y paulatino, pero Él lo llevará hasta su conclusión que se dará en el día de Cristo Jesús, en su segunda venida. Y cita 1 Juan 3:2. Sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hermanos, la promesa culminante de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos asegura que Dios perfeccionará su buena obra en nosotros. Dios perfeccionará su buena obra en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Aunque a veces sintamos que estamos en proceso, aunque a veces nos sintamos quebrantados, incompletos o débiles, hay una promesa que debe llenar nuestro corazón de esperanza. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros no nos va a dejar a mitad de camino. Él la perfeccionará. Él la perfeccionará con ternura, con poder, hasta el día glorioso en que veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y mientras caminamos en esta vida, no caminamos en tinieblas, porque ese mismo Dios ha hecho resplandecer la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo en nosotros. Nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios y contemplar la gloria de Jesucristo en su palabra. Y esa luz no se apaga aunque hayan días oscuros. Así que, mis hermanos, no bajen los brazos. Dios no ha terminado contigo. Si Él empezó, Él va a terminar, y lo que viene será más hermoso que lo que ya ha pasado. Ese día glorioso, el regreso visible de nuestro Señor, es la meta segura, la culminación cierta, hacia la cual Dios nos está llevando infaliblemente. Y como Pablo nos asegura en Romanos 8, a aquellos que Dios conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a estos que justificó, ciertamente Él glorificará. Es una cadena divina de salvación que nadie ni nada puede romper. Ahora, esta seguridad absoluta que debemos tener en la preservación divina no debe llevarnos a la pasividad. Al contrario, esa seguridad de la preservación de Dios en nuestras vidas es el motor que debe impulsarnos a perseverar en la santidad y en una vida piadosa. Como bien se ha dicho,
La perseverancia de los santos descansa en la perseverancia de Dios con los santos. Así que, lejos de hacernos negligentes, la certeza de que Dios garantiza nuestra llegada a la meta es, como argumentó Charles Spurgeon, el incentivo más grande para hacer que un hombre luche contra las corrupciones de la carne y persevere de acuerdo a la promesa de Dios. Mis hermanos, la seguridad que tenemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos impulsa y nos da fuerzas para seguir luchando en este caminar. Recordemos activamente nuestra herencia gloriosa futura. Regocijémonos, hermanos, regocijémonos en esa fidelidad inmutable de Dios, en su obra poderosa en nosotros, en el privilegio de ser llamados sus hijos en el Evangelio. Él está con nosotros y Él estará con nosotros. Hermanos, el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, aquí en Decisión Jesús, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y déjame finalizar con esto. Si tú estás aquí, quizás como un visitante o simplemente escuchando y todo esto sobre la seguridad, el gozo y la confianza en Dios, te suena un poco lejano o incluso desconocido, quiero dirigirme a ti. Hoy hemos celebrado una maravillosa noticia, la promesa de que Dios en su gran fidelidad termina la obra que Él ha iniciado y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en aquellos que han depositado toda su fe y toda su existencia y confianza en Jesucristo. La pregunta aquí es, ¿ha comenzado Dios esa buena obra en ti? Porque solo a través de Jesucristo, solo a través de Él, tú puedes ser perdonado. Solo a través de Jesucristo puedes ser adoptado como un hijo de Dios y recibir esta misma promesa segura de que aquel que comienza la buena obra la finalizará, la llevará a cabo hasta la perfección en el día final. No confíes en tus propios méritos, confía y descansa en Jesucristo. El camino es entregarte al Señor Jesucristo y rendirte completamente a Él. Porque Cristo es el único que vivió perfectamente la vida que ninguno de nosotros podemos y podríamos vivir. Cristo cumplió todas las demandas de Dios. Cristo murió en la cruz para pagar el castigo completo que merecían nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Y Cristo también resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, para ofrecerte vida nueva aquí y ahora, y vida juntamente con Él.